Ahora, todo tiene un propósito si estamos en Cristo. Pero aquí el punto es este: Señor, tú me estás dando oportunidad de ver todo esto, de vivir todo esto, de experimentar todo esto. Unos ya pasaron, otros seguimos, unos están en momentos difíciles, unos están a lo mejor con una ceguera espiritual, otros seguimos por tu gracia, pues con un poco de entendimiento todavía. Entonces, ayúdanos a enfocarme, o ayúdame a enfocarme y ayúdanos a enfocarnos en la renovación y en la regeneración en Cristo Jesús de nuestra vida. Porque lo que podamos hacer en este tiempo, hermanos, lo mucho que Cristo pueda llegar a lograr cambiarnos en esta era, en estos años de vida que son un suspiro comparados con la eternidad, va a tener su afectación, va a afectar para la eternidad. Lo poco o mucho que Jesucristo logre cambiarnos y transformarnos en esta era, la repercusión va a ser eterna, eterna. Entonces, si tú y yo empezamos a ver la vida con ese paradigma o esa perspectiva, quizás no haya tanto chance de perder el tiempo o de desanimarnos, o incluso de enfocarnos en otras cuestiones que llega un momento en donde ya no nos incumben. A lo que he aprendido, por lo menos en los últimos 15 días, y Dios fue muy claro, es que, tú tenías que hacer lo que tenías que hacer en ciertas circunstancias y hasta ahí llegaste, ahora déjamelo a mí. El error de las personas o ciertas desviaciones que estén pasando alrededor de tu vida, obviamente que no sean tuyas, que sean ajenas a ti, obviamente si es tu caso, pues tú enfócate en tus cosas. Incluso el pecado ajeno no merece nuestra atención al 100%, hermanos. Dios es el que merece nuestra atención. Lo que nos puso a hacer, que es el cuidado de nuestra grey, de nuestra viña, que es nuestra vida, nuestra alma, nuestra renovación y nuestra regeneración, es lo que nos incumbe. Entonces tenemos que aprender a ver la vida como algo que es un suspiro. Hoy es y mañana no está, como la flor del campo. Muchas gracias. Es un combo. Gracias. Y entender que si no aprovechamos el tiempo, bueno, lo que estemos haciendo o no haciendo repercute para la eternidad. Y acuérdense que hay recompensas, acuérdense que hay todo un trato de Jesucristo en el tribunal de Cristo. Para los que hemos nacido de nuevo por fe en Cristo Jesús, va a haber un trato de Él como recompensa o como un finiquito de lo que no pudimos terminar en este tiempo, porque lo que es de Él no se pierde, pero también lo que es de Él termina transformado en plenitud. Fiel es Dios quien comenzó la obra y la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Entonces tenemos que entender que Él va a terminar su obra. En esta era es por las buenas y en esta era es con miras para poder reinar con Él, porque lo hacemos con conciencia, pero de todos modos en la resurrección Él va a terminar su obra. Va a haber daño así como por fuego y no va a ser algo tan padre y no podremos reinar con Él. Pero al fin y al cabo, o al final de cuentas más bien, Él va a terminar su obra. Pero el punto es que si Dios nos está revelando y nos está diciendo, mira, enfóquense en esto porque yo quiero que reinen conmigo, Él nos va a capacitar y nos va a ayudar para que en verdad podamos vencer y reinar con Él. Acuérdate que Dios no revela o no da una información para que solamente la tengamos ahí, digamos, bueno, ya, palomita, ¿no? Checklist, ya tengo esta información, ¿qué sigue? Sino Dios revela cosas, te deja entender cosas con la finalidad de que tú puedas anhelarlas y Él capacitarte para poder vivirlas y entonces puedas llegar al objetivo que Él te está mostrando al revelarte esas cosas. Si Él nos ha revelado que podemos reinar con Él y nos llamó a reinar con Él, ¿qué crees que Él va a ayudar a hacer en esta vida? Que te prepares para que puedas, ¿qué? Reinar con Él. No es para que lo anhelemos de lejos y digamos, ay, si yo fuera como aquellos, ¿no? O no sé, ideas chistosas o de desánimo. No, Él está revelando algo, Él va a capacitarte para que lo puedas hacer, porque por algo lo está revelando. Obviamente, si no nos entregamos, pues bueno, por más que el Señor esté diciendo, Él respeta el libre albedrío. Es por eso que tenemos que enfocarnos una vez más en la renovación y en la regeneración. Ok, bien. 2 Corintios 5:17. ¿Alguien me puede ayudar leyéndolo? 2 Corintios 5:17. Bien, este versículo últimamente, por lo menos conmigo, me lo han repetido varias veces como una justificación, pero hay que analizar un poquito de qué se trata esto. Número 1, dice, de modo, ¿sí o no?
¿Alguien tiene otra versión? Dios habla hoy, o a lo mejor la NTV. A ver, adelante. No, 2 Corintios 5:17. Sí. Uh-huh. A ver, ¿lo tienes ahí? Mire. Ok, ¿puedes leer tú, Polita, el 16? El que quieras, de cualquier versión. Ok, entonces fíjense, está hablando de conocer a Cristo, ¿en qué sentido o en qué nivel? De conocer a Cristo no en la carne, sino de conocerlo en el sentido o en el nivel de ¿qué? Del Espíritu, como algo nuevo, ¿sí o no? Como la vida nueva. De conocerlo con la obra completa que transforma todo. Entonces, está hablando de conocer a Cristo en el sentido completo de restauración, de vida nueva, de la vida en el Espíritu. Y entonces, versículo 17, de modo que, o por cuestiones, o por razón de lo que acabo de decir, si alguno está en Cristo, y estar, ¿qué significa? ¿Qué significa estar? Permanecer, vivir, ser o estar. No dice si alguno creyó en Cristo, si alguno escuchó de Cristo, si alguno de repente se acuerda de Cristo, ¿no? Si alguno ora a Cristo, está diciendo si alguno está, permanece. Esto conéctalo o conectémoslo con Juan 15. En la vid verdadera, estar en la vid verdadera, permanecer en la vid. Entonces, de modo, ¿cómo dice tu versión? Mine, por favor, la primera palabra o frase. Ajá. Hasta ahí. Esto significa, o sea, conocer a Cristo no según la carne, sino ir más allá, no nada más que Él murió, no nada más que Él hace milagros, que Él era el Hijo de Dios, y es muy bonito todo eso, incluso tener un cuadro de Cristo, ¿no? en la pared, en tu sala, es conocer a Cristo en la vida nueva. Si tú y yo estamos conociendo a Cristo en la vida nueva, estamos recibiendo esa renovación del Espíritu, estamos en un sentido espiritual conociendo a Cristo, entonces estamos en Cristo, permanecemos en Cristo y somos una nueva creación. ¿Y las cosas viejas qué? Para que las cosas viejas pasen, hermano, obviamente cuando tú reconoces que Cristo es tu Señor y naces de nuevo, eres mudado a una nueva creación, eres alguien que ha nacido de nuevo en el Espíritu. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero el permanecer en Cristo involucra que ya como nacido de nuevo, tú estás caminando en esa nueva naturaleza que Cristo ha puesto en ti y estás buscando el ser renovado en tu interior. Por lo tanto, todo lo que tú y yo tenemos natural siempre va a ser algo viejo y algo muerto o algo de muerte. ¿Estás de acuerdo? Cualquier idea, innovación, lo que sea que tu carne, tu yo, tu hombre natural tenga, se le ocurra, quiera manifestar. Acuérdate que tenemos pecados ocultos, que incluso David en los Salmos, él decía que Dios lo guardara, lo librara de los pecados que le eran ocultos. Quiere decir que hay fila en tu vida y en la mía. Hay pecados haciendo fila, a ver cuándo les toca salir. A ver qué momento y circunstancias, como bien dice el dicho, la ocasión hace al ladrón, ¿no? A ver en qué momento se presta todo para que el que tiene el turno, número 99, ¿no? Se presta la circunstancia y ¡ting! Turno 99 y se levanta el pecado y ¡pum! Y tú dices, pero yo no era así. Y los que te rodean dicen, pero él nunca fue así. ¿Pero qué crees? Sí había algo de eso en él. Y las circunstancias que la vida pone y que Dios permite son para que se pueda filtrar y salir a la luz. A veces es algo muy triste, a veces es algo que trae daño colateral muy grave, a veces son cuestiones que pueden pasar pronto, pero el punto es que siempre tenemos, y yo creo que todo nos ha pasado en la vida, nos sorprendemos o hemos llegado a sorprender a gente cercana, querida, sobre todo a la familia, ¿no? O a la iglesia, con reacciones, decisiones, pecados que nunca jamás nadie imaginó, ni tú mismo, que podías cometer. ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que todos hemos experimentado algo así, ¿sí o no? Bien, me siento más cómodo.
todos somos humanos aquí. Perfecto, entonces, no, y necesitamos la gracia de Dios. Hay que entender eso. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Es buscar conocerlo o tratar de tener comunión con Él, no en la cuestión de la carne o natural, sino en la cuestión de la vida renovada, como dice el versículo 15 y 16 de Corintios, o sea, el contexto que da completo, para que entonces podamos permanecer en Él por su vida en nosotros, y entonces, como nueva creación que ya somos, lo viejo pase. Quiere decir que cada vez que algo de nuestra carne quiera salir o salga por la naturaleza que está en nosotros, que es nueva y es viva, automáticamente quede contrarrestado, quede crucificado, pueda vencer la naturaleza de Cristo en nosotros y automáticamente lo que salga nuevo de nosotros es viejo, está muerto. Pero si nosotros no estamos en Cristo renovándonos y no estamos con esa intención, va a salir lo nuevo de nosotros o lo de costumbre. ¿Y qué crees? Vamos a andar en la naturaleza vieja. Aunque ya somos renovados, somos redimidos, vamos a andar en una naturaleza vieja y muerta. Por eso este versículo, por muy bonito que suena decirlo, porque es muy bonito, ¿no? Y para muchos se ha vuelto una muletilla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, lo viejo ha pasado, he aquí todo es nuevo. Y se cree que porque ya alguien dice, hoy le voy a echar ganas de buscar al Señor, ya, ese ya es candidato para buscar, ya lo viejo pasó. ¿Por qué? Porque hoy dijo que iba a echarle ganas. No, hermanos. ¿Cuándo lo viejo deja de ser o pasa? Cuando lo tiras, ¿sí o no? Tú no vas a cambiar tu sala o a renovar una recámara o a cambiar muebles, yo no sé. Y vas a tener tu catálogo, llega tu familiar, ¿no? Tus amigos, oye, voy a comprar una sala nueva, mira, aquí está, y enseñas las fotos. No, está padrísima, ¿no? O a lo mejor en tu iPad, yo no sé si estás más moderno ya, ¿no? O si no sacas el catálogo viejito y de muestrario, ¿no? Y el punto es que estás ahí ojeando, ¿no? Y habla de sabiduría. Así que ánimo a los canosos. Y los canosos prematuros no se animen tanto porque son prematuros, todavía no habla de mucha sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo viejo en tu vida, hermano? Dame ejemplos. Porque hay que reconocer lo viejo. Digo, no, nadie se balconee, pero denle ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo viejo? No, sí, el pecado, pero es muy escueto. Ok, el carácter ya va más a fondo. Y dame ejemplos más prácticos. ¿Mande? El hablar como antes. ¿Qué más? Ideas heredadas. A ver, explícalo un poco más. Como tú eres la gran cosa, va a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿y tú lo crees? ¿O qué sea la idea? Ok, costumbres o hábitos. Bien, perfecto. Sí, hay que ser más puntuales. Bien, hábitos y costumbres heredadas o adquiridas. Bien, ¿qué más? Manera de proceder, ok, que puede ser engañosa, sutil, ¿no? Astuta, en un sentido malo, ¿no? Chueco. Bien, ¿qué más? Orgullo, muy bien. Chisme. Reacciones, ¿sí o no? A cuando te preguntan algo, te dicen algo. Ahora, todo esto, que es lo viejo, ¿dónde realmente se manifiesta? Sigue pensando un poquito en el ejemplo de la sala. ¿La sala en dónde está? Una sala, si tú vas a renovar la sala, pues es la sala ¿de dónde? ¿De tu vecino? De tu casa. ¿Dónde tú quieres lucir una sala nueva? ¿En la casa del vecino? No, en tu casa, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde por lo regular se va a manifestar esta naturaleza vieja y o caída y muerta? Sí, en la carne, en la casa, bien. O sea, con los más cercanos, ¿sí o no? El no renovar lo viejo, tú puedes decir, es que yo he sido muy bueno. Si vieras cómo me tratan en el trabajo, bien, tienes 10 en el trabajo. Pero ¿cómo te tratan en la casa? ¿Cómo reaccionas con tus hijos, con tu padre, con tu esposo, con tu esposa, incluso con tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo reaccionas ahí? Ah, no, bueno, pero es que es ahí. Incluso Pablo dice, tenemos que ver primero por los de la casa y después por los de fuera. Entonces tenemos que pensar, y la casa se refiere a la iglesia, Pablo, en ese contexto. Entonces, las cosas viejas no han pasado hasta que las mudas. ¿Cómo puedes comprobar que estás caminando en Cristo y que estás viviendo la vida regenerada, renovada o la nueva creación? Claro, por fe has nacido de nuevo. Y eso es algo que no podemos palpar de una manera práctica porque es fe, ¿sí o no? Y todos creemos que hemos nacido de nuevo porque hemos creído en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí? ¿Crees que has nacido de nuevo? Si no, vamos a orar para que el Señor te convenza y entonces el Espíritu te revele. Pero aquí estamos todos un puñado de nacidos de nuevo. ¿Amén?
Bien, ya la hicimos en ese sentido. Pero ahora viene la otra parte. ¿Cómo compruebo que estoy en la vida renovada? Porque yo nací de nuevo, y si alguno está en Cristo, espérate, ¿estás en Cristo? Sí, yo hago, brinco, salto, ok, pero ¿cómo estás en tu casa? Bueno, tengo esa sala vieja que ya tiene hasta polilla, ok, ¿ya la tiraste? Es que acuérdate que yo me reúno, acuérdate que yo ofrendo, acuérdate que yo siempre, acuérdate que tengo muchos años de asistir, ok, pero nos damos cuenta que tienes ese mueble rancio. No lo has mudado. ¿Dónde compruebas si lo has mudado o no? En el trato con el prójimo, hermano. Hay más peso para Dios, escucha esto, a Dios le pesa más en el sentido correcto, o sea, le agrada más, tiene más valor para Dios esos pequeños momentos en donde estás con tu prójimo, llámese hermano, hermana, papá, mamá, esposo, esposa, gente cercana, tu prójimo. Para Dios tiene un peso mucho mayor que con tu prójimo tengas un testimonio correcto y que puedas tú comprobar la vida renovada que tienes y el testimonio de Cristo cambiándote en el trato con tu prójimo. Mucha gente se desanima y dice, no, pues es que yo no fui llamado a predicar, yo aquí nada más me siento y pues lo que entienda y lo voy haciendo. No, hermano, es que no es predicar, no es cantar, luego predicar es un arma de dos filos. No es eso, es qué tan bueno es el cambio y verdadero en tu vida, qué tanto de Cristo estás manifestando en tus tratos con el prójimo. Y si estás teniendo cambios y avances en eso, entonces, ¿qué crees? Estás viviendo una nueva vida en Cristo. Y tú puedes decir, las cosas viejas que crees han pasado. Incluso tus prójimos, los más cercanos, los que mejor te conocen, van a decir realmente, se la pasa mudando de sala. Tira la casa por la ventana, ¿me explico? O sea, está cambia y cambia en el buen sentido. Es Cristo transformando. Va de gloria en gloria. Tenemos que entender que son las pequeñeces que la cristiandad, la religiosidad, el orgullo disfrazado de cristianismo tapan y quieren esconder. Porque eso, ¿qué es eso? No, tú tienes que ser un vencedor, tú tienes que tener un montón de gente, la unción, ¿no? O ser un hijo de Dios y se manifiesta en los recursos, ¿no? O que también te va, no tienes mucho dinero, entonces estás en maldición, en pecado. Esas son patrañas, hermano. Todo el tiempo tienes salud, eres un vencedor. A los enfermos por pecadores. No es cierto. Ellos les fue muy mal, de seguro son pecadores. No es cierto. El Señor no nos mide así. La vida de Cristo renovada no se mide así. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos no consiste ni en bebida, ni en comida, ni en cuestiones naturales. Consiste en el cambio de tu hombre interior. Porque, ¿qué crees? En tu espíritu ya vive el Espíritu de Dios. Eres la morada del Dios vivo. Dios quiere transformar su entorno. Él ya está en el lugar santísimo, que es tu espíritu humano. La lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Y Él quiere santificar el lugar santo, que es tu alma, para después los atrios, que es tu carne, también sea transformada en la resurrección. Entonces tenemos que pensar que esto es lo importante. Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno está intentando, deseando cambiar la cama, cambiar la cocina, cambiar los muebles, ¿no? Mudar los cuadros, pintar de nuevo toda la sala, lo que sea. Si alguno está en Cristo, entonces es una nueva creación, lo viejo ha pasado, pero tenemos que hacer el cambio. Tenemos que estar cambiando y esto es continuo. No es que ayer cambié y hoy me espero, a la próxima semana vuelvo a cambiar. Es un cambio que hay que buscar todos los días. ¿Sabías que hay cosas que Dios te quita en una temporada o que tú puedes crucificar, pero que de repente, meses más adelante o incluso días después, busque resucitar tú y yo? ¿Te ha pasado que llevas una racha buena y de repente incluso tu esposa o alguien muy cercano te dice otra vez con lo mismo? Ya volvimos a lo mismo. O a lo mejor no te lo dice, pero piensan, ya otra vez está volviendo. ¿Te das cuenta que es una renovación continua? No es de que hoy lo hice, se acabó, ya, mañana venga algo nuevo. No, hermanos. Y si no hay cambios continuos, por lo menos entender que hay que estar firmes en lo que Él ya nos ha quitado. Mantenernos firmes en las victorias que Él ya nos ha dado. Y darnos cuenta, espiritualmente hablando, de eso se trata caminar en esta renovación, ser sagaces en el espíritu, ser espirituales para poder discernir. Creo que se está levantando otra vez este deseo en mi corazón. Creo que este problema va a traer una prueba en donde vamos a ver si yo ya soy paciente y podemos discernir. Y en vez de enfrentar las cosas en el alma y con nuestras capacidades humanas, esperamos en el espíritu a que el Espíritu de Dios nos lleve a la victoria. ¿Estás conmigo? Vamos a analizar todo esto. Estoy dando como el preámbulo de lo que es
la iglesia y la anticipación del reino en la iglesia. Pero estamos dando como una introducción de las cosas que vamos a tratar de deshilachar o de separar un poquito más con lo que la Biblia nos enseña. Bien, dicho todo esto, vamos a avanzar entonces. La primera creación entonces fue afectada por la caída, el pecado y todo esto. Y tuvo que venir la segunda, ¿no?, intervención, o el segundo Adán, el postrer Adán, quien transformó todo esto. Ya lo mencionamos. Dios vino en Cristo Jesús, el Padre en el Hijo. Y el Hijo vino, obviamente, en el nombre del Padre, con la finalidad de podernos adoptar una vez más como hijos suyos. Ahora, adoptados, esto quiere decir que Él nos reconozca. ¿Qué dice Romanos 3:23, por favor? Rápido, alguien, Romanos 3:23. Bien, Pablo está citando unos fragmentos del Antiguo Testamento, entre ellos un salmo. Y es interesante ver que todos pecaron y quedaron, ¿qué?, de la gloria de Dios. Destituidos, fuera. Sin acceso a la gloria, pero tampoco sin la capacidad de tener la gloria. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, Jesucristo, Dios vino en Cristo, o sea, el verbo que es Dios, la palabra de Dios, que estaba desde el principio, vino y se hizo hombre, se hizo carne, y este Hijo de Dios venía en el nombre del Padre, y la finalidad era podernos reconocer o adoptarnos como hijos suyos. La adopción, acuérdense, que es el reconocimiento legítimo o la legitimidad de que somos sus hijos. ¿Quién nos hace hijos legítimos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Solo creer. Pero realmente la obra, ¿quién la hace? ¿O quién la hizo ya? Jesucristo. Por lo tanto, si tú estás caminando en la vida de renovación, tú estás manifestando que eres un legítimo hijo de Dios. Que eres alguien que Dios Padre reconoce como su hijo. De quien únicamente en toda la historia de la creación ha dicho Dios que su hijo es su hijo, que en él tiene contentamiento, que en él, a él lo va a sostener, que solamente a él escuchemos. ¿De quién ha dicho eso Dios? De Jesús. ¿Y de quién más? De nadie, ¿sí o no? Incluso Hebreos dice, ¿a quién de los ángeles ha dicho? Citando el Salmo también. Mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, pídeme te dé por herencia las naciones, Salmo 110. A ninguno, solamente a Jesucristo. Y como Jesucristo es el Hijo del Hombre, el postrer Adán, y Él venció, y Él nos compartió su victoria, somos coherederos, más que vencedores. Toda esa naturaleza que solamente Él podía tener y Él podía vencer, nos las compartió por medio de la fe en Él. Y nuestro trabajo es que ahora caminemos imitando sus obras y dejando que Él nos renueve, para que entonces, así como el Padre dijo así de Jesucristo, el Padre también así dice de la iglesia. Estos son mis hijos, o esta es mi hija, esta es la iglesia, esta es la esposa de Cristo. El postrer Adán tiene la postrer Eva. Somos legítimos porque somos reconocidos por Dios. Porque reconoce a Cristo, y Cristo venció en todo, y por la vida de Cristo tú y yo podemos ser reconocidos por el Padre. Esa es la esencia de ser adoptados. Obviamente no voy a hablar de eso porque no es el tema, involucra hablar más cosas, pero esa es lo que involucra el ser adoptados. Jesucristo vino para eso. Ser reconocidos, legítimos. Y la obra de Cristo es la que nos da esa legitimidad. Y el andar en esa vida de Cristo nos permite caminar con todas las virtudes de esa legitimidad. Todo lo que Jesucristo hizo, tú y yo lo podemos aprovechar, lo podemos disfrutar y lo podemos manifestar porque nos los ha compartido. Su espíritu vive en ti, hermano. Su espíritu vive en ti. Y nada más ponte a pensar, ese espíritu lo levantó entre los muertos. Con esa ya tienes para ponerte feliz. Lo levantó entre los muertos. Que si cuando tú te mueras físicamente, porque todos vamos a morir físicamente, solamente va a ser un cerrar de ojos y en el momento estaremos en el paraíso con el Señor. Porque el Espíritu de Dios está en ti y en mí. Pero eso es algo que todos tenemos que pasar. Y después el juicio, que en Cristo Jesús el tribunal de Cristo es un juicio especial para los santos redimidos. Pero es un juicio. Y eso tenemos que pasar todos. Pero antes de llegar a ese tiempo, que es la muerte física, en esta vida, ¿qué crees?
ese espíritu se levantó a Jesús entre los muertos y le llevó a la diestra del Padre y fue glorificado. ¿Tú qué crees que no puede hacer el Espíritu de Dios en ti con cuestiones de mentira, de chismes, de corajes, de imprudencias, ¿no? De todo lo que tienes que lidiar en tu vida, que es lo viejo que hay que cambiar? ¿Tú crees que no puede ayudarte a vencer? Es más, ¿tú crees que no lo puede vencer? Si lo levantó entre los muertos, hermano. Eso es más poderoso que quitarnos la chismorrea o la vanidad. Y lo que sea que tengamos, porque todos tenemos un montón de cosas, tenemos que ser librados de eso y mudados en eso. El que diga que no tiene nada de eso y que ya la hizo, pues la verdad es un mentiroso, como dice Juan, ¿no? El que dice que no ha pecado o que no ha cometido pecado es mentiroso, ¿sí o no? Y aparte le hace mentiroso a Dios, porque ¿crees? Todos hemos pecado. Y acabamos de leer en Romanos que por cuanto todos que quedamos fuera de, destituidos, y esto habla, insisto, fuera de la gloria de Dios, separados, pero también no tenemos la capacidad de poseerla y de compartirla, destituidos. Entonces la Escritura declara que el hombre había sido privado de la gloria de Dios, hermano. Y esto queda contrarrestado con la obra de Jesucristo en la cruz, en la resurrección y su ascensión, su glorificación, porque ahora tenemos esa realidad y somos invitados a compartir su gloria. Vamos a ver unos versículos que tienen que ver con todo esto. Juan 17, yo lo voy a leer. Juan 17, versículo 5. Fíjate nada más lo que Jesucristo, el postrer Adán, hizo, por lo cual podemos tener una renovación continua y una regeneración continua. Juan 17, 5. Y ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del principio del mundo. Jesucristo estaba pidiendo que Él fuera una vez más tomado en la gloria que Jesús compartía desde antes. Jesucristo pidió eso. Al morir y resucitar, ¿qué pasó con Jesús? ¿Fue glorificado, sí o no? El Padre obviamente lo glorificó. El testimonio de que Cristo fue aprobado en toda su obra es que el Padre lo resucitó y lo glorificó. Entonces, Él contestó esa oración. Pero fíjate lo que sigue. Por lo tanto, la humanidad en Cristo Jesús, que es ya reformada y transformada por su obra, también es glorificada en Cristo. Ya no estamos destituidos de su gloria. Ahora podemos tener su gloria. Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste, sigue orando, fíjate que es la oración sacerdotal, todo el capítulo 17 de Juan, Jesucristo orando antes de ir a la cruz por los discípulos y por toda la iglesia. Dice, la gloria que me diste, yo les, ¿qué? Dice ahí, se las he dado. ¿Y para qué? Para que sean uno. Así como tú y yo somos uno, amén. Y luego empieza a hablar de que así van a creer que tú me enviaste, que yo vengo de ti, etcétera, etcétera. La unidad. Pero fíjate cómo es bien interesante. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos. Pero como ya estamos en Cristo, de modo que todas las cosas viejas por estar en Cristo han pasado. Si yo estoy en Cristo, quiere decir que estoy disfrutando de la gloria que el Padre y el Hijo tienen, porque Cristo pidió que nos las compartieran para que fuéramos uno. La unidad, hermanos, habla de un mismo sentir, un mismo deseo por la santidad, por la fe, por las victorias de Cristo en nuestras vidas. Si yo digo que tengo unidad contigo, nada más porque te sientas a oír mis prédicas y porque eres un muy buen feligrés que me oye, yo estoy más torcido que un cuerno retorcido. Esa no es unidad, hermano. La unidad no es porque comemos pizza el domingo y un día me invitas a tu casa y pasamos un buen rato o yo te doy un consejo. Eso más bien habla a lo mejor que yo me creo más que tú o que creo o tú crees que yo puedo ser la solución a tus problemas como si fuera el pontífice o el sumo sacerdote, ¿me explico? Eso no es unidad. Unidad no es que te echas un frapeo, ¿cómo se llama lo que está haciendo ahorita? Los esquimos, que los invito a tomarse un esquimo, ¿no? De café. Y allá atrás en el lobby, me tomé un esquimo con los hermanos. Qué bonita unidad tuvimos. Eso no es unidad, eso fue un segundo, unos minutos de convivencia, ¿estás de acuerdo? La unidad, hermanos, es igual a compartir la gloria. ¿Y qué es lo que nos impedía? Escucha esto, estamos destilachando esto, espero que lo entendamos en nombre de Jesús. Yo estoy seguro que sí. La unidad es el testimonio de que compartimos su gloria. Ahora, ¿qué nos impedía o nos destituía de su gloria? El pecado, los pecados. Y llevándolo a lo que veíamos en Corintios, 2 Corintios 5, que las cosas viejas no sean ¿qué? No se han mudado. Ahí sigue la sala vieja, ¿no? Pero cuando tú y yo estamos siendo mudados por Cristo o renovados, tú y yo estamos desechando la vida ¿qué? Pecaminosa que hay en nosotros.
Estamos continuamente corriendo en contra de la vida pecaminosa. Si yo soy orgulloso y vanaglorioso, yo voy en contra de eso. ¿Cuál es lo contrario a orgullo y vanagloria? ¿O a soberbia? Humildad. Entonces, si yo soy soberbio, tendría que esforzarme en su gracia para que la humildad de Cristo abunde en mí y yo dé testimonio de que sí, antes era un soberbio, pero ahora su gracia me sostiene y puedo dar dotes, brillitos de humildad. Y mi testimonio para con ustedes es buscar ser humilde. ¿Estás entendiendo? No es de que un día voy a ser humilde. Sí, hermano, es muy soberbio, espero que Dios lo cambie. Dios me está cambiando, pero no vemos ningún cambio, pero me está cambiando. Seguimos con el catálogo, ¿me explico? Pero no has mudado lo viejo, pero es que Él me está cambiando. Sigan orando, hermanos, para que Dios me cambie. Vamos a seguir orando, pero ya que te cambie. O sea, ya cambia. Del dicho al hecho hay un mucho trecho, y ese trecho donde todos nos quedamos ahí en un vacío. Hay que cambiar. Entonces vamos a volver a hablar de esto. Hay que entenderlo. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. El postrer Adán nos limpia de todo pecado. Si andamos en su naturaleza nueva y viva renovándonos, el pecado estamos continuamente ¿qué? Desechándolo. Eso nos pone en el nivel de compartir la unidad con los hermanos. ¿Tú crees que el padre peca o el hijo peca? No. Eso es hasta tonto preguntarlo, pero no. La unidad habla de una santidad perfecta y de un mismo sentir en todas las cuestiones de santidad, de justificación, de verdad, de dominio, de todo lo que son ellos. Cuando tú y yo estamos despojándonos continuamente del pecado, podemos participar de la unidad con ellos y de la unidad de la iglesia. Estamos participando de su gloria. La gloria no radica en que brillemos, por lo menos no en esta era o en este momento. No radica en que seamos luminosos o luminarias o famosos. Eso es vanagloria. La gloria de Dios testificada en la iglesia o en tu vida ahorita se mide de esta manera. ¿Qué tan muerto estás? ¿Y qué tan sediento estás de perseguir los principios de Cristo y de estar siendo mudado continuamente? Cuando esa es tu manera de vivir, cuando esa es tu meta el día al día, entonces estás caminando en unidad con los hermanos que buscan lo mismo, por lo tanto están participando de la gloria de Dios. ¿Lo entendiste, hermano? Estás participando de la gloria de Dios cuando estás en unidad. Estamos comiendo pizza juntos. No, la unidad es esto. Yo ya no quiero ser como soy, quiero ser mudado. ¿Y qué crees? Tú me respondes, yo también. Y otro por allá, yo también, hermano. Y otro también, y por allá. Entonces compartimos ese deseo. ¿Qué hacemos? Vamos a instarnos a las buenas obras. Vamos a animarnos, vamos a exhortarnos. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y más que vemos que aquel día se acerca la venida de Cristo. Vamos a animarnos en aquello. Vamos a ser pacientes. Vamos a llevar las cargas los unos de los otros. Vamos a amarnos. Vamos a soportarnos. ¿Estás de acuerdo? Buscamos toda la vida de iglesia con la finalidad de que el Padre, a través de Cristo y de su palabra y del poder del Espíritu Santo, pueda mudarnos en verdad a cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Eso nos va a tener ocupados, no ociosos, nos va a mantener humildes unos para con otros y delante de Dios. ¿Y qué crees? Vamos a estar disfrutando de la unidad de la iglesia y esto es nuestra gloria. Es la gloria de Dios manifestada en la tierra. Un grupo de pecadores que no está conforme con su naturaleza y que está en búsqueda de ser mudados día a día a la imagen del hombre perfecto que por gracia nos ha concedido todo. Entonces, ahora sí puedo decir, si alguno está en Cristo. ¿Y quién está en Cristo? Yo, tú. Entonces, ¿y cómo lo podemos comprobar? Porque nos amamos, nos ayudamos. ¿Y cuál es la finalidad? De que seamos mudados. Aquí no importa si uno predica, canta, baila, recoge, sirve, cocina, llega tarde, llega a la mitad. Eso no importa, hay que mejorar lo malo, hay que perfeccionar lo que no está bien hecho, pero eso no importa, todos somos iguales y si deseamos que Cristo sea el que está cambiándonos y más de Cristo en nosotros y menos de nosotros en nosotros mismos, entonces estaremos disfrutando y viviendo la gloria que el Padre comparte con el Hijo y estaremos caminando en la unidad del Espíritu. Y no hay nada más poderoso, hermanos, contra las tinieblas y contra este mundo, contra el Dios de este siglo, que un grupo de gente que es débil, que somos inmaduros en muchas cosas, pero que nos basta su gracia. Y que entre todos, por el poder que ya está en nosotros, podemos cubrirnos, amarnos y guiarnos a las buenas obras. Porque esa es la meta, que Cristo sea en mí. Incluso yo esforzarme también en poder ayudarte con mi manera de ser y que tú no tengas que vértelas como
difícil en tu vida y yo ayudar a facilitar las cosas, siendo paciente, siendo amigable, siendo amable, dando a lo mejor, tolerando, soportando, y luego tú ves por mí y nos ayudamos. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos ser guiados a la imagen de Cristo y que incluso podamos disfrutar el amor del Padre entre hermanos. Acuérdate lo que siempre les digo y lo pongo como ejemplo o un estándar para todo, lo que dice Primera de Juan. ¿Cómo puedo amar al Dios que no veo si aborrezco a quién? Al hermano que veo. Y ese principio aplícalo en todas las áreas o perspectivas de la vida. ¿Cómo puedo sentirme amado por Dios? ¿O cómo puedo hacerle ver a mi hermano que Dios lo ama si yo estoy siendo un malvado con él? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo puedes tú sentir que Dios te ama? Sí, leyendo la Biblia, ¿no? En tus tiempos devocionales. Si eres alguien que tiene experiencia ya con el Señor, buscándolo en la intimidad, estoy seguro que has probado de su amor, es increíble. Pero ¿qué pasa cuando alguien que menos te lo imaginas y que a lo mejor lo ves de tiempo en tiempo o lo ves recurrentemente, te empieza a hablar con palabras de amor y de afecto de parte de Dios? Me refiero con ternura, no me refiero en un sentido raro, ¿no? Que Dios nos guarde también de eso, pero sino en una cuestión espiritual, y te empieza a hablar de parte de Dios y te trata con afecto, con amabilidad, e incluso llega una hermana en Cristo, ¿no? Contigo, hablando mujer con mujer, o un hermano en Cristo, hombre con hombre, y te muestra el afecto de Dios por medio de un abrazo, por medio de una ayuda en algo, por medio de incluso una frase en donde viene como un bálsamo que refresca tu cabeza, que te sana. ¿Te ha pasado eso, hermano? Y que ni te lo esperabas. Tú decías, creo que Dios no me oye, creo que estoy triste en esto, la verdad no veo la salida, y de quien menos te lo esperas o en algún momento que no te lo imaginabas, Dios envía una palabra, Dios envía algo en donde se manifiesta con un abrazo, un saludo, un incluso bienvenido, oye, me da gusto verte, algo que te hizo el día. ¿Sabes qué es, hermano? Es Dios en la iglesia, a través de la iglesia, diciendo, yo te amo. ¿Te has sentido amado por el trato de alguien? Tendría que ser una de nuestras metas, ¿sabías? Comenzando con el vínculo familiar, que es entre esposos, padres, hijos con los padres, y entre hermanos en sangre. Comenzando por ahí es el inicio. Y ya en la iglesia obviamente tiene que ser la manifestación de lo que en casa se vive. Pero qué importante es esto. Tendremos que ponerlo también como una meta, que mi hermano, mi esposo, mi esposa, mis hijos se sientan amados por Dios en el trato de Dios a través de mi vida. Porque en teoría estamos en Cristo. ¿Y lo viejo a qué? Ha pasado. Yo no puedo seguir como un viejo en mi naturaleza, tratando a mi esposa o a mi esposo, hablando de las mujeres, o a mis hijos, porque entonces no ha pasado eso. Solo soy un santurrón, ¿no? Un mojigato o un religioso. Qué importante es esto. Ahora, esta unidad, esta persecución o esta insistencia de cambiar en Cristo, que Él nos cambie, es compartir la unidad, es estar en unidad y es disfrutar de la gloria de Dios. Una congregación llena de la gloria de Dios, una congregación que tiene la misma meta: manifestar el amor de Dios unos a otros y ayudarse a poder ser mudados a una nueva persona todos los días. Ahí está la gloria de Dios, hermanos. Ahí está el koinonía de Dios. No porque haya mucha gente, no porque la alabanza dure 5 horas, no porque toquen con saxofón y haya luces y sonido, ¿no? Relámpagos y voces, ¿no? No porque tienen grupo de jóvenes, de adolescentes, de jóvenes de 5 años, de jóvenes de 7 años, de niños de medios, o sea, todos los niveles, ¿no? Prepárvulos, párvulos, ¿no? Y preadolescentes, adolescentes, jóvenes adultos, jóvenes maduros, jóvenes chavorrucos, ¿no? Hay grupo de chavorrucos ya, qué horror, ¿no? Es una iglesia gloriosa, tiene todos los ministerios, tiene misiones, tiene cuarta oración, porque ahora quieren tener todo, ¿no? Cosas de obras de justicia, hospitales, pantomima, obras de teatro. Eso no es glorioso, hermanos. Y cuando viene una sacudida, resulta que había muchos diablos disfrazados, resulta que nadie maduro, nadie se puede poner un alto, nadie puede decir, oye, esto no es de Dios, no hay ni pantalones espirituales para poner un freno en las cosas. Eso no es glorioso, eso quién sabe qué es. Lo glorioso es cuando estamos con lo mínimo, hermano, pero ¿qué crees? Nos sentimos bien, porque sabemos que Dios nos ama y buscamos manifestar el trato del amor de Dios entre nosotros. Y cuando hay un error, nos tenemos que exhortar, nos tenemos que decir la verdad, pero también tenemos un corazón que dice, es verdad, la regué, quiero cambiar, necesito ser mudado. Y el amor de Cristo nos une una vez más. Ahí está la gloria de Dios, hermano. El Salmo dice, es ahí es donde Dios envía, ¿qué? 133. Bendición y vida eterna. Esa es la raíz.
Vamos a analizar Juan 17 más adelante porque el Señor Jesús dice un montón de misterios revelados ya, incluso en las epístolas, ¿no?, de los apóstoles. El capítulo 17 de Juan da muchos secretos bien interesantes. Vamos a avanzar en todo esto. ¿Están bien? ¿Van conmigo? Bien, vamos bien en el tiempo. Entonces, estamos destituidos, ahora podemos compartirlo. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Y hablamos cuál es la finalidad. No íbamos a hablar de eso, pero digamos que abrí un paréntesis que era importante. Por lo tanto, el hombre había sido privado de la gloria y ahora es glorificado en Cristo Jesús. Una vez más, ya dijimos, por lo menos ahorita, en qué radica esa gloria de Cristo en nosotros y esa unidad de Cristo en nosotros. Obviamente en la resurrección sí va a haber un brillo, va a haber una hermosura, va a haber muchas cualidades que hablan o que se refieren a cosas sobrenaturales, totalmente celestiales. Y para eso el tema de la resurrección del milenio, del cual sí hemos tocado, lo hablaremos después y lo podemos recordar. Pero para este tiempo, para esta era, en este momento, en eso radica la gloria y la unidad de Dios, ¿ok? La persecución, la búsqueda implacable de que Cristo nos mude a su persona y menos de nosotros mismos en nosotros mismos. Y esto fue gracias a la obra de la cruz. Gálatas 6:14, por favor. La segunda parte dice: porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Pero ¿qué dice la primera parte del versículo 14? ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 6:14. Fíjate qué fuerte. En cuanto a mí, ¿cómo dice la primera parte, Lex? Hasta ahí. Si algo voy a jactarme, si en algo me voy a gloriar, si algo me va a enorgullecer, ¿qué es? ¿O qué debe de ser? ¿La qué? La cruz de Cristo. O sea, el testimonio de que el cuerpo de pecado quedó clavado ¿en dónde? En el madero. Y sabemos que el cuerpo de pecado, Jesús sin pecado, se hizo pecado y pecador por nosotros y cargó con nuestras culpas, y ahí está la evidencia. Pero el punto es que así como Él quedó clavado ahí, si algo me va a enorgullecer es que yo voy a quedar clavado también ahí. No es que tan bien lo voy a hacer, qué tan bueno puedo ser, sino qué tan muerto voy a estar en mi yo y en todo lo que representa mi naturaleza caída. Si algo va a ser digno de que yo me jacte o me gloríe o diga estoy en verdad muy emocionado y animado por esto, es que yo estoy bien muerto junto con Cristo en la cruz. Es lo que está diciendo. ¿Vamos bien ahí? Ahora pues, volver a leer la segunda parte, Lex. Entonces fíjate, por causa de que yo estoy crucificado ahí, y una vez más, esta es mi gloria, este es de lo que me jacto. Por esa razón, ahora todo lo que compete al mundo para mí está ¿qué? Crucificado. Y yo, como persona, estoy muerto o crucificado ¿para quién? Para el mundo. En otras palabras, no tenemos nada que ver, no tenemos ningún interés. Yo no soy de interés para el mundo, incluso soy un estorbo para el mundo, y esa es la condición real de la iglesia y para allá va. Los verdaderos hijos de Dios estamos siendo y seremos un estorbo para el pecado, para el mundo, para la carne, hermanos. Y la cosa se va a poner brava. Ya está brava y se va a poner más brava. Incluso seguir a Cristo trae división entre padre, madre, esposo, suegro, nuera. Eso hizo Jesús. Yo vine a traer división y espada. Así que a veces decimos, hemos visto lo duro, pero no lo tupido. La cosa se va a poner fuerte, créanmelo. Por eso hay que estar firmes en la verdad de Dios. Pero si algo nos va a causar gozo y una jactancia, es esto: estoy muerto para el mundo y el mundo para mí está muerto, porque ahí radica mi realidad. Yo estoy crucificado con Cristo. De igual manera, en la cruz Dios trató con el diablo. Hebreos 2:14. Alguien rápidamente, por favor, búsquelo. Yo le iba a leer, pero para que ustedes también participen un poquito. Hebreos 2:14. El que lo tenga, léalo, por favor.
Entonces, el Señor participó en la carne, de carne y sangre, para poder destruir ¿a quién? Al diablo, al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, en la cruz no nada más el Señor dejó clavado el hombre natural y el pecado como tal. También en la cruz el Señor trató con el diablo, lo destruyó, acabó con su imperio. Acuérdate, cualquier persona que no esté en Cristo, pues está bajo el imperio del maligno, ¿estás de acuerdo? Pero ahora el que está en Cristo automáticamente ya está fuera o liberto, libre del gobierno de ese imperio, de la muerte. Por lo tanto, anota esto. Entre varias cosas, como las que mencionamos ya, que nos dio la gloria, nos glorificó, nos justificó, venció al pecado, venció al diablo, el imperio de la muerte, etcétera, etcétera, te voy a dictar algunas cosas que Jesús también venció en la cruz, con la resurrección, con su ascensión y su glorificación. Él venció los pecados, Él venció el pecado, bueno, voy más rápido porque si me pongo a dictar sí va a estar muy lento. Él venció el viejo hombre. Escucha esto, la mancha del pecado, que es la condenación. O sea, él venció la condenación, pero entiende la condenación como la mancha del pecado o como el efecto después del piquete. Te queda ahí como un efecto, ¿no? Te queda la roncha y luego te duele o la comezón sigue unos días aunque ya no tienes el piquete, ¿no? Ese efecto que te dura después del picotazo, ¿no? Es la condenación. La mancha del pecado es condenación. La conciencia se mancha, hermanos. Y se siente condenada. Se siente que no va a poder, que no del ancho, que no es aceptada, que no es amada, etcétera, etcétera. La condenación, ahí está. Él también en la cruz venció esa mancha o esa condenación. El ego. Qué bruto. El ego, que Dios nos guarde a todos y nos libre a todos. Lo voy a repetir, que Dios nos guarde y Dios nos libre a todos del ego. Las cosas viejas, y ahí tú puedes poner tu lista. Estas son mis cosas viejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente, y lo digo con respeto y sin ninguna intención de nada, pero es un ejemplo que es, creo que muy bueno para entender todo esto? ¿Qué pasa, no con todos, pero es muy común, con la gente cuando va avanzando en la edad y que llega a tener un cuarto de trebejos o un cuartito, una habitación donde guarda cosas de recuerdo? No las quiere tirar. Habrá cosas buenas, ¿no? Yo me estaba acordando de todos los libros de mis abuelitos, sus cuentos y eso, su vitrina con todos sus libros, supongo que ahí están todavía, ¿no? Y la espada del abuelito coronel, ¿no? Pues hay que ver quién se la queda. Bueno, son cosas que tienen valor, ¿no? Están padres. Yo recuerdo, nos contaban, mi abuelita siempre contaba cuentos y las historias, y mi abuelo, pónganse a leer un libro, y nos sentamos en su sala y a leer, ¿no? Y son cosas de valor, pero también hay cosas que no son de valor, ¿no? Yo conozco gente que guarda cosas y no inventes, o sea, esto tíralo. No, pero es una servilleta. No, así déjamelo. Pero está horrible, ya tíralo. No, así déjalo. ¿Por qué? Pues no sé si en 1520 se limpió alguien con no y la quiso guardar, yo no sé, pero pasa esto. Ahora, ¿cuál es la esencia de no querer? A lo mejor también de jóvenes, hay gente que así. Y hay quienes tiramos todo. Y eso también es una cuestión de muchos problemas. ¿Dónde dejaste? Ya lo tiré, pero ¿por qué no preguntaste? ¿Qué crees? Me causaba ruido ver el tiradero, pero bueno, son diferentes naturalezas. El punto es que, ¿por qué la gente suele o solemos guardar cosas aunque ya sea basura, obsoleto, lo que sea? ¿Por qué crees? ¿Para qué? Como para recordar, ok, pero vámonos un poco más esencial. Pero ¿qué tal? Bueno, sí, el valor, sí, en esencia es el valor y también, te va a servir más adelante y porque también es como un capricho. O sea, el valor que se le da, la idea de que pueda servir, y hay cosas que no sirven también, ¿no? O sea, hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven para nada. Pero
Bueno, pero si son llantas, por ejemplo, rines, que ya ni, me explico, o sea, estamos hablando como de la esencia del acto más bien, como del capricho de guardar cosas. Es porque hay una idea de que te pueden servir cuando ya no es más, ya ni funcionan. Y porque crees que hay un valor ahí. Ahora, quitando las cosas de valor, que puede ser herencia, que pueden traer un recuerdo, que son cosas bonitas, no estoy diciendo que esté mal guardar cosas de valor y todo eso, pero pensemos en nuestra vida, pensemos en nuestras cosas viejas. Nos aferramos a nuestras cosas viejas que son naturales, como, insisto, reacciones, carácter, imaginación, manera de pensar. Por ejemplo, hay gente que es muy fácil que al ver a otras personas a lo lejos hablando, y si lo voltean a ver, hay gente que así ya están hablando mal de mí. ¿No? Así, pum. Yo he tratado con gente así. Hemos orado por gente así. Señor, quita eso, libera. No sé si sea un demonio o algo. Obviamente no llega a ser así, pero hay gente que así es. Y por más que ya le dijiste que no, es más, grabamos todo, es más, mira, ven, te inventamos. Estamos hablando de Santa Claus, ¿me explico? O sea, era otra cosa, no eras tú. Pero es que me volteaban a ver. Sí, porque pasaste, ¿me explico? En serio, aunque se rían, existe eso. Es un ejemplo de muchas cosas. Esa manera de pensar es algo viejo. Ahora, ¿por qué no puede mudarla? Porque cree que un día le va a servir. Porque necesita, escucha esto, y una vez lo mencionamos, necesita sentir. Hay una adicción, hermano, en nuestra naturaleza caída, de sentir el efecto de lo que nos puede llegar incluso a ofender o a lastimar. Escucha esto. Estamos tan aferrados a nuestra naturaleza caída que es una adicción, es un deseo en donde necesito sentirme que algo me hicieron, necesito sentir que estoy ofendido, necesito sentirlo, aunque no sea bueno, pero inconscientemente queremos porque la carne necesita sentirlo y eso es muerte, eso es malo, es una adicción por lo malo. La carne va a la muerte. El hombre natural está caído y su destino es muerte. Por lo tanto, todo lo que desea, todo lo que disfruta, todo lo que anhela, todo lo que puede imaginar, crear, propiciar, va a ser malo, muerte, y va a dañar el alma y el espíritu. Entonces, cuando tú digas, pero ¿por qué no puedo por qué no puedo ver que están hablando y sonreír y yo pensar, Señor, ay, están platicando los hermanos y yo sigo en mi vida, porque luego, pum, ya hablaban de mí, algo está pasando, la habré regado, híjoles, hermano, ¿sabes qué es eso? Es un ejemplo de lo que quieras, pornografía, lo que sea. Algunas cuestiones son incluso ya en la cuestión física y atentan en las cuestiones físicas, pero la mayoría se queda aquí en la mente, pero es porque hay una adicción. Se desea eso. Son las cosas viejas. Este ejemplo de lo viejo, de la sal y todo esto, creo que nos puede ayudar como a verlo de otra perspectiva. ¿De qué te va a servir? Es que es el rin del coche, ¿no? De 1400, hermano. Es una llanta de picapiedra, ni siquiera es redonda, es cuadrada, ¿no? Sí, pero los neandertales, mi bisabuelo, ¿no? No funciona y ahorita los coches ocupan goma, ¿no? Caucho, ya es otra tecnología, al rato van a volar, ¿no? De hecho ya en Japón, no sé dónde, ya, pues, ¿no? Son unos drones gigantes también para esos. Pero queremos guardarlo. ¿Sabes por qué guardamos también nuestros trebejos, aún estando en la iglesia? Porque hay egoísmo. ¿Qué pasa cuando te juntas con personas y cambias tu grupo de personas? Piensa cuando alguien se cambió de escuela, o sea, mudó de una escuela a otra. Yo mudé como de muchos lugares, ¿no? O a lo mejor cambiar de secundaria a preparatoria, ¿no? Vamos a un nivel medio superior, ¿no? ¿Cómo se sentían cuando cambiaban de tercero de secundaria a primero de prepa y cambiaban de grupo? Estaban esperando ver amigos viejos, ¿no? Sí pasaban por ahí, o estoy yo hablando de cosas extrañas. Por ejemplo, la palomilla buscaba, oye, ¿estás a la misma escuela? ¿No vas a cambiarte al mismo, te tocó el mismo turno? Yo no sé, ¿sí o no? Porque la idea era seguir con los mismos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando te mudabas de una escuela nueva, era grupo nuevo, era gente nueva? Tú siempre ibas en el A y te tocó en el B, ¿no? O en el C, con los reos, ¿no? Con el peor. ¿Qué pasa cuando ya estabas en otro ambiente y empezabas a experimentar con las personas nuevas? ¿Qué terminó pasando con la gente que al principio era como, no le habla a nadie, era el descanso, un receso, y luego ibas a buscar a tus amigos antiguos, ¿no? Para sentirte cómodo. Pero pasa el tiempo y ¿qué terminó sucediendo contigo y el grupo nuevo? Te hiciste amigo, te uniste.
y te adaptaste. Si eras quisquilloso y te juntaste con los hippies, terminaste hippie, ¿sí o no? O viceversa, ¿no? Andabas con tus collares y terminas siendo más sangronzón porque te cambiaron al grupo de los sangrones, yo no sé. Terminas cediendo, ¿sí o no? Es un cambio. ¿Por qué cuando estamos en la iglesia, o me refiero, tenemos vida de iglesia, por qué no podemos terminar mudando o cediendo a la condición nueva y viva que en la iglesia tiene que reinar, que es la de Cristo? Seguimos queriendo, ya acabó, voy a juntarme con los del semestre pasado. Voy a seguir con las cosas viejas. ¿Por qué no aceptar la tendencia del nuevo grupo, que es la vida nueva en Cristo? ¿Están entendiendo mi ejemplo? Que es la nueva vida en Cristo, y empiezo a mudar. Digo, no va a ser hippie en Cristo, pero va a ser más santos, ¿sí o no? Más amables, que se nos pegue lo bueno. Y lo peor que llega a pasar, o lo más común más bien, y que es triste, se empieza a contagiar la naturaleza vieja de todos. Y luego hasta volteamos y decimos, pues que no hay un santo aquí. Pues creo que no, se quedan afuera, ¿no? Sí se han dado cuenta que eso llega a pasar. Te voy a decir por qué. Porque hay egoísmo. Creemos que lo viejo me va a servir un día. Ya tíralo. No. ¿Qué tal si un día algo pasa y vuelve a funcionar? Creemos que va a funcionar, que nos va a servir y tenemos un apego muy fuerte a eso. Si acabamos de leer que el que está en Cristo y que la jactancia que debemos tener es que estamos crucificados en Cristo, entonces las cosas viejas han pasado. No podemos tener ningún deseo ni un buen recuerdo de cosas viejas en lo natural. No podemos, no debemos, no es correcto. Y debemos sentirnos animados de que entre hermanos podamos ver ejemplos distintos. Hijo, ese hermano es más amable, ese hermano, no, esa hermana de esta manera, y desear caminar en eso. Y con sinceridad decir, bueno, ¿qué hiciste? Es que mira, abrí mi tapanco y tiré toda la basura. Empecé a cambiar esto. Y eso es bueno, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando compartimos todo eso? Somos humildes y sinceros. Cuando tú preguntas, ¿cómo le has hecho para cambiar eso? ¿Qué has leído en la Biblia para ser diferente así? ¿Cómo salieron de este asunto? Eso involucra humildad, hermanos. El querer saber cómo otro lo hizo te está poniendo a ti como alguien que está debajo, que se humilla para aprender de alguien que ya lo vivió, y el que está siendo cuestionado también tiene que ser manso y humilde para decir, mira, fue por la gracia de Dios, pero te puedo decir que esto funcionó como dice su palabra, y eso nos hace sumisos unos con otros, y la gracia de Dios, su poder puede abundar en nosotros y nos ayuda a vencer. Esa es la vida de iglesia también, hermanos. No en donde ese hermano superior, ¿por qué? Porque predica así, pero ¿lo conoces? No, ese hermano sé que es muy bueno, ¿por qué? Porque canta, es que es el que canta. ¿Y qué tiene que cante? Las cosas internas, las cosas del día al día. Y buscar imitar, buscar compartirlas. Eso es humildad, hermanos. ¿Cuánto en verdad nos falta no entenderlo o recordarlo, sino ponerlo en práctica? Esa vida de renovación, de regeneración, individualmente y como iglesia de manera colectiva. Mi lista la termino ya sin explicar ninguno más. Las cosas viejas, la ley del pecado y de la muerte, la incircuncisión, la carne, todo esto venció Jesucristo. Los principados, las potestades, las enfermedades, al diablo, actas contrarias a nosotros, todo esto ya lo hemos hablado en las clases pasadas, el mundo, las enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga. Tú puedes resumir, Cristo venció todo. Y ahí ya de ahí descuelgas lo que quieras. Todo lo venció. Por lo tanto, hermanos, si vamos a continuar la siguiente sesión, más allá de la doctrina y de recordar estas cosas, tenemos la urgencia y la necesidad de experimentarlas y de vivirlas. De tarea, para que estés medio fresco cuando lo hablemos en la siguiente sesión, que es el miércoles, y no se la pierdan para los que no pueden venir por distancias, trabajos y demás, pero sigan con el hilo de lo que estamos hablando. Isaías 55, 12 y 13. Isaías 55, 12 y 13. Vamos a hablar de esto la siguiente sesión, que es la urgencia y necesidad de experimentar y de vivir. Isaías 55, versículo 12 y 13, y Efesios 1, 17 y Efesios 3, 14. Y por último, Colosenses 3. Todo el capítulo, sí, lean todo el capítulo. 1, 17
y 3:14. Y Colosenses 3. Léanlo, mediten en estos versículos, que el Señor les vaya hablando, y el miércoles, cuando hablemos de la urgencia e importancia de experimentar y vivir esto, o sea, vivir esta renovación, vamos a entender con estos versículos a qué se refiere el Señor con todo esto. Repito, Isaías 55, 12 y 13, Efesios 1, 17, Efesios 3, 14 y Colosenses 3. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu misericordia que nos has otorgado. Solo queremos pedirte esto, Padre, y junto con mis hermanos, Señor, oramos todos con esta petición. Este es nuestro acuerdo en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Concédenos, Señor, un corazón dispuesto a ser mudado día a día a la imagen de Cristo. Aquí no importa quién fue tan malo o qué tan malo hicimos, Señor, que podamos empezar a ser mudados, Señor. Y que en verdad haya cambios, no nada más de labios para afuera. Es lo que estamos pidiendo. Danos un corazón que sea sincero delante de ti y que anhele esto, Dios. Despierte en nosotros la urgencia de cambiar. Despierte en nosotros la urgencia, Señor, de aprovechar el tiempo. Te queremos dar gracias una vez más porque nos has dado vida, Señor, hasta el día de hoy. Nos has guardado de diferentes cuestiones. Cada quien tiene su historia, pero por tu misericordia seguimos vivos y podemos decir hoy todavía. Padre, rogamos que seamos gente prudente, que pone atención en esa regeneración, en esa renovación continua de tu parte en nuestro hombre interior, Dios. Y también queremos pedirte, Padre, que nos guardes de todo mal. Guárdanos, Señor, de enfermedades, sana a los que están enfermos en esta hora, gripas, alergias, lo que sea, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que seamos sanos y guardados, Dios, de hombres perversos, de accidentes, de incidentes extraños en la calle. Líbranos, Señor, de todo eso, que podamos tener el resto de la jornada de este día, Dios, en paz y en una comunión sana, Señor, entre hermanos, entre familiares, Padre, lo que cada quien esté planeando hacer, Dios. Que tu nombre sea exaltado, Dios, entre nosotros.